Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Les Engineer. Probemos ahora el teorema de superposición al siguiente circuito con tres fuentes, donde se nos pide determinar la corriente Ix marcada en verde. Para realizar un circuito por teorema de superposición necesitamos saber lo siguiente. Número 1. Saber que el número de fuentes que veamos en un circuito, sean fuentes de corriente o de tensión, será igual al número de circuitos a analizar. Si hay 3 fuentes, tendremos 3 circuitos a analizar. Si hay 5 fuentes, tendremos 5 circuitos a analizar. Número 2. Una fuente de voltaje se va a reemplazar por lo que llamamos un cortocircuito. A esto se deduce como, o a esto se denomina como apagar fuente de voltaje. Se apaga cuando se transforma en un cortocircuito. Por lo tanto, vamos a sustituir las fuentes de voltaje por cortocircuitos. Número 3. Las fuentes de corriente se abren. En este caso, una fuente de corriente se va a modelizar o se va a reemplazar por un circuito abierto. Esto también es apagar la fuente de corriente, ya que en un circuito abierto la corriente es cero o es nula. Ahora nos enfrentamos a tres fuentes, por lo tanto, tenemos que dejar para cada circuito una sola fuente activa. Si tengo una, dos, tres fuentes, tendré tres circuitos y cada circuito tendrá únicamente una sola fuente. Entonces, primero vamos a apagar de cierta manera dos fuentes. Vamos a apagar la fuente de corriente de 12 voltios y la de 3 amperios. Vamos a apagar esas dos fuentes. El circuito que nos arrojaría sería el siguiente. La resistencia de 2 ohms aquí, donde nos piden encontrar la corriente I sub X. Apagando esta fuente por medio de un cortocircuito. Esta fuente que aparece aquí, la dejo abierta. Dibujo la resistencia y tengo nada más esta fuente de tensión. Me doy cuenta que el circuito que tengo es uno en serie, de tal manera que puedo rápidamente calcular la Ix. Es simplemente, como tiene la misma polaridad de positivo hacia negativo, no hay cambio de sentido, no hay cambio de signo, por lo tanto sería voltaje sobre la resistencia total de la ramificación. De todo el circuito en serie, la resistencia total son 6 ohms, a lo que me queda 1 amperio. Entonces, mi primera solución, que en este caso vamos a poner Ix monoprima, serían 1 amperio. Ahora, ya dejamos la fuente activa de la derecha. Vamos a dejar ahora la fuente activa del centro. Por lo tanto, voy a apagar tanto la de 12 voltios y la de 6 voltios. Nos quedaría el siguiente circuito. Aquí tenemos el cortocircuito. Esta fuente la dejamos abierta y apagamos esta otra fuente aquí en el cortocircuito. Sería aquí 4 ohms con sus respectivos valores. Nos piden calcular esta de nuevo, entonces podemos ver que como hay una corriente que entra a este nodo y se divide en dos, con un divisor de corriente lo puedo hacer tranquilamente. La Ix, en este caso B', estaría dada por la corriente total que entra, que son 3 amperios, multiplicando a la resistencia, no donde pasa la corriente, sino la otra, que sería la de 4 ohms, sobre la suma de ambas resistencias que están en paralelo. Sería 6 ohms. Ahí está. Entonces nuestra corriente Ix B' nos quedaría de, simplemente le sacamos tercera 1, tercera 2, me queda 2 amperios. Entonces la corriente Ix B' mediría 2 amperios. Ahora solamente nos queda ver la última solución, porque tenemos tres fuentes y tenemos que hacerlo en tres circuitos. Ahora vamos a apagar la fuente de 3 amperios y la fuente de 6 voltios para dejar únicamente la fuente de 12 voltios activa. Esta resistencia, aquí viene nuestra fuente. Estos lazos los dejamos abiertos. Resistencia y cortocircuito aquí. Resistencia es de 4, fuente de 2 y fuente de 12 voltios. Nos pide la corriente en este sentido y es el sentido contrario a la polaridad de la fuente. Por lo tanto, yo puedo aplicar la ley de Ohm para calcularla tranquilamente. Sería la corriente X tri', es decir, 12 voltios entre la resistencia total del circuito. La resistencia total del circuito son 6 ohms, de lo cual esto me daría 2 amperios. Pero, como esta corriente tri' que nos pide no es de la manera habitual, es decir, en este sentido, sino es en el todo contrario, lo único que hacemos es cambiar el signo de acuerdo a la corriente que nos pide según la polaridad indicada en el circuito, pasando hacia abajo y no yendo hacia arriba, en el caso de la resistencia de 2 ohms. Por lo tanto, la corriente tri' se escribiría como menos 2 amperios.
Y listo. La corriente como tal, Ix, sería igual a la suma algebraica de estas tres. 2 amperios menos 2 amperios más 1 amperio, nos queda la corriente de 1 amperio total. Esta sería la solución resolviendo el análisis del circuito por superposición. Si les agradó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir el video por las redes sociales.